Imagina conducir un camión a más de 100 kilómetros por hora y ver el asfalto pasando justo bajo tus pies. En los años 50, la International Harvester creyó haber encontrado la solución definitiva para los puntos ciegos: instalar un segundo parabrisas en el piso. Lo que parecía una idea genial estaba destinado a convertirse en uno de los mayores fracasos de la historia automotriz. En este video descubrirás cómo nació, por qué falló y cómo terminó convirtiéndose en una pieza de colección codiciada. Prepárate para conocer una historia llena de audacia, errores costosos y giros inesperados. Te prometo que cuando llegues al final, verás el mundo de la innovación automotriz con otros ojos. La idea que prometía revolucionar el transporte pesado. En los años 50, la International Harvester se propuso resolver un problema que atormentaba a los camioneros: los puntos ciegos. Las carreteras eran estrechas, las cabinas cortas y la visibilidad frontal limitada. Cada viaje se convertía en un desafío peligroso donde un simple error podía costar vidas. Entonces surgió una idea tan audaz que parecía sacada de la ciencia ficción. ¿La solución? Colocar un segundo parabrisas en el piso de la cabina, justo bajo los pies del conductor. La propuesta parecía brillante sobre el papel. Con este vidrio inferior, los camioneros podrían ver todo lo que ocurría inmediatamente frente al camión, eliminando riesgos y evitando accidentes. Los ingenieros de International Harvester creían que estaban a punto de cambiar para siempre el diseño de los camiones pesados. Jornales y revistas automotrices anunciaron el lanzamiento como el futuro de la seguridad vial. Era la gran promesa de la época. El modelo recibió un nombre imponente: International Sideliner. Su diseño compacto, cabina adelantada y la innovación del parabrisas inferior lo convirtieron en el centro de atención de la industria. Durante las primeras demostraciones, los medios lo describieron como una obra maestra de la ingeniería moderna. Los expertos hablaban de un antes y un después en la historia de los camiones. Pero como suele pasar con las ideas demasiado adelantadas, la realidad no tardó en golpear. Lo que parecía una solución perfecta estaba a punto de mostrar un lado oscuro. Los primeros camioneros que aceptaron probarlo experimentarían sensaciones inesperadas y en algunos casos aterradoras. El Sideliner, que prometía dar tranquilidad, terminó sembrando ansiedad. Lo que sucedería después marcaría el destino del proyecto para siempre, y la innovación que debía salvar vidas comenzaría a generar problemas que nadie en la International Harvester había previsto. Y lo más sorprendente estaba a punto de revelarse. La experiencia que se convirtió en una pesadilla. Los primeros camioneros que condujeron el Sideliner quedaron impactados por una sensación extraña e incómoda. Imagínate manejar a alta velocidad y ver el asfalto pasar bajo tus pies, junto con piedras, polvo y otros vehículos. Para muchos, esa visión provocaba vértigo y una sensación de inseguridad constante. Lo que debía dar confianza terminó generando miedo. Pero el problema no era solo psicológico. En días soleados, la cabina se convertía en un verdadero horno. La luz directa atravesaba el parabrisas inferior y creaba un efecto invernadero insoportable. Algunos conductores llegaban al final del día con las piernas literalmente quemadas. Un detalle que en el diseño parecía insignificante se transformó en un enemigo silencioso para cualquiera que pasara largas horas al volante. Por la noche, otro desafío inesperado surgía. Los faros de los vehículos que venían en sentido contrario reflejaban en el vidrio inferior e iluminaban directamente los ojos de los conductores desde abajo hacia arriba. El resultado era un fenómeno peligroso: cegueras momentáneas que podían durar segundos, suficientes para provocar un accidente fatal. Lo que debía ser un avance en seguridad se convirtió en una amenaza real. Los testimonios comenzaron a multiplicarse. Algunos conductores describían el Sideliner como un camión que quería matarte sin que te dieras cuenta. Los foros automotrices y los artículos de la época reflejaban la creciente frustración. La supuesta maravilla tecnológica empezaba a perder reputación, y con ello, la confianza de quienes debían adoptarla. Lo que nadie imaginaba era que estos problemas solo eran el inicio.
había riesgos aún más graves por descubrir, y pronto los propios conductores encontrarían maneras creativas y desesperadas de lidiar con la fallida innovación del futuro. La rebelión silenciosa de los camioneros. Cansados de sufrir con el calor, los reflejos y la incomodidad, los camioneros comenzaron a improvisar soluciones por su cuenta. Algunos pintaban el parabrisas inferior con tinta negra para bloquear la luz. Otros instalaban chapas metálicas o cubiertas improvisadas para tapar por completo el vidrio. Lo que debía dar visibilidad total terminó convertido en un simple adorno inútil. El resultado fue que la mayor innovación del Sideliner desapareció incluso antes de conquistar el mercado. Los propios usuarios estaban anulando la idea central del proyecto, transformando el camión en algo parecido a cualquier otro modelo tradicional. La International Harvester no esperaba esta resistencia silenciosa, pero ya era demasiado tarde para reaccionar. La compañía había ignorado un factor crucial: el confort del conductor. No importaba cuán avanzada fuera la ingeniería, si quienes pasaban 10, 12 o 15 horas al volante sentían ansiedad, calor y peligro constante. El Sideliner demostró que diseñar para la estética o la innovación sin pensar en la experiencia humana es una receta para el fracaso. En talleres y estacionamientos comenzaron a verse Sideliners personalizados. Algunos conductores cubrían completamente la zona inferior con paneles opacos. Otros reforzaban el vidrio con protecciones improvisadas. Las modificaciones eran tan comunes que encontrar un Sideliner original y sin cambios ya era raro incluso en aquellos años. Pero lo más grave aún estaba por venir. Los costos elevados de producción, la fragilidad del diseño y la llegada de modelos más sencillos y confiables terminarían golpeando al proyecto donde más dolía, en las ventas, y el futuro de la International Harvester estaba a punto de enfrentar su desafío definitivo. El golpe final: costos, fragilidad y competencia implacable. Mientras los camioneros luchaban con los problemas prácticos del Sideliner, la International Harvester enfrentaba otro desafío aún más crítico: los costos altísimos de producción. El sistema de doble parabrisas exigía materiales más caros y mano de obra especializada. Fabricar cada unidad salía mucho más caro que cualquier modelo de la competencia, algo que el mercado no estaba dispuesto a perdonar. La fragilidad del diseño también se convirtió en un dolor de cabeza constante. El parabrisas inferior, tan expuesto a piedras y escombros de la carretera, se dañaba con facilidad. Cada reparación requería piezas específicas y técnicos capacitados, lo que encarecía aún más el mantenimiento. Para las empresas de transporte, cada Sideliner era una inversión arriesgada y poco rentable. Al mismo tiempo, otras fabricantes lanzaban modelos más sencillos, robustos y baratos. Estas alternativas resolvían los problemas de visibilidad con soluciones tradicionales como cabinas más altas y retrovisores ampliados. Mientras tanto, la International seguía defendiendo su diseño futurista, aferrándose a la idea de que su innovación terminaría imponiéndose. Pero el mercado hablaba otro idioma. Las ventas del Sideliner comenzaron a desplomarse y los concesionarios acumulaban unidades sin comprador. Los camiones quedaban estacionados en patios, cubiertos de polvo, mientras la competencia dominaba las carreteras con propuestas más prácticas y funcionales. Sin embargo, la International aún no estaba dispuesta a rendirse. La empresa creía que podía dar vuelta a la situación con campañas publicitarias agresivas, pero no sabían que la reputación del Sideliner ya estaba herida de muerte. Lo peor estaba por llegar. La caída inevitable del camión del futuro. A medida que la reputación del Sideliner se deterioraba, los testimonios negativos se multiplicaban. Los camioneros que lo habían probado advertían a otros sobre el calor insoportable, los reflejos cegadores y los altos costos de reparación. La innovación que debía cambiar la industria ahora era vista como un error costoso. La International Harvester intentó salvar el proyecto invirtiendo en publicidad masiva. Los anuncios mostraban al Sideliner como un camión futurista, capaz de ofrecer una seguridad sin precedentes. Pero los conductores ya no confiaban. La voz de la experiencia pesaba más que cualquier eslogan atractivo.
Para colmo, los gastos internos se disparaban. Mantener la producción de un diseño tan complejo exigía recursos que la compañía no podía seguir sosteniendo. Cada unidad vendida generaba menos ganancias y la brecha con la competencia crecía cada vez más. La situación financiera se volvía insostenible. Finalmente, en 1962, apenas 5 años después de su lanzamiento, la International Harvester tomó la decisión inevitable: cancelar la producción del Sideliner. El camión del futuro se convirtió oficialmente en uno de los mayores fracasos de la historia automotriz. Pocas unidades se habían vendido y muchas de ellas ya estaban modificadas por sus dueños. Sin embargo, la historia del Sideliner no terminó allí. Lo que parecía un fracaso absoluto pronto encontraría un nuevo significado, transformando la percepción del modelo y dándole un lugar inesperado en la historia. El renacimiento estaba por comenzar. De fracaso comercial a pieza de colección. Con el paso de los años, el Sideliner dejó de ser visto como un error y comenzó a despertar interés entre coleccionistas y entusiastas de los vehículos clásicos. Su diseño adelantado a su tiempo y la rareza de sus unidades lo convirtieron en un auténtico tesoro sobre ruedas. Encontrar un modelo original y en buen estado se volvió casi imposible. Los restauradores dedicaban meses, incluso años, para devolverle al Sideliner su aspecto original. En eventos y museos automotrices, estos camiones comenzaron a brillar como joyas únicas de la ingeniería experimental de los años 50. Lo que antes generaba burlas, ahora inspiraba admiración. El Sideliner pasó de ser un ejemplo de lo que no debe hacerse a convertirse en un símbolo de audacia. Representaba el espíritu de una época en la que las marcas buscaban soluciones radicales, aunque algunas veces fracasaran. Cada unidad conservada cuenta una historia sobre ambición, innovación y riesgo. Pero más allá de su valor como objeto de colección, el Sideliner dejó una lección invaluable para la industria. La tecnología debe estar siempre al servicio de la experiencia humana. Ignorar al usuario, sus necesidades y su confort puede transformar cualquier idea revolucionaria en un desastre costoso. Y aunque el Sideliner encontró su lugar en la historia, el mundo automotriz está lleno de inventos aún más extraños, modelos que las marcas prefieren borrar de su pasado. En el próximo tema, conoceremos uno de esos proyectos que fue tan polémico que los fabricantes desearían que nunca hubiera existido. La lección que cambió la industria. El fracaso del Sideliner dejó cicatrices profundas, pero también enseñanzas valiosas. La International Harvester apostó por una idea disruptiva, pero olvidó el factor más importante: la experiencia real del usuario. No basta con innovar en diseño. El confort, la seguridad y la practicidad siempre deben ir primero. Las empresas que ignoraron esta lección pagaron un precio muy alto. Los ingenieros de la época comenzaron a estudiar detenidamente el caso del Sideliner. Descubrieron que, al intentar resolver un problema real, los puntos ciegos habían creado otros aún más peligrosos. Este error evidenció una verdad incómoda: no toda innovación es progreso, si no considera las necesidades humanas. Los foros automotrices y los archivos históricos reflejan el impacto de este modelo en la filosofía de diseño de los años siguientes. Las marcas aprendieron a priorizar la ergonomía, la protección térmica y la visibilidad, sin comprometer la seguridad o el confort. El Sideliner se convirtió, sin proponérselo, en un punto de inflexión para toda la industria. Hoy en día, muchas tecnologías modernas como cámaras de reversa y sistemas avanzados de asistencia al conductor nacen bajo la premisa de no repetir los errores del pasado. El Sideliner es recordado no solo por su audacia, sino por la lección que dejó sobre el equilibrio entre innovación y funcionalidad. Pero esta no es la única historia sorprendente que marcó la industria automotriz. En los archivos más ocultos hay proyectos aún más radicales, tan polémicos que las marcas prefieren fingir que nunca existieron. La paradoja del Sideliner, fracaso y gloria.
Lo más curioso del Sightliner es que, aunque fue un fracaso comercial, terminó alcanzando la gloria décadas después. Hoy, cada unidad original es una pieza de colección extremadamente codiciada. Los pocos modelos preservados alcanzan precios sorprendentes en subastas privadas y exposiciones internacionales. Los coleccionistas lo ven como un símbolo de atrevimiento y audacia. No se trata solo de un camión, es un recordatorio tangible de que los grandes saltos en la historia del diseño automotriz siempre implican riesgos, y a veces esos riesgos terminan creando objetos únicos e irrepetibles. En exposiciones, los visitantes quedan fascinados por su diseño poco convencional. El parabrisas inferior que, en su momento, provocó tantas críticas, hoy es admirado como una joya estética. Restaurar un Sightliner original es considerado un desafío digno de maestros artesanos. El valor del Sightliner va más allá del dinero. Representa un legado, un experimento que, aunque fallido, abrió caminos para ideas más seguras y funcionales. Es una paradoja perfecta. Nació como innovación, murió como fracaso y renació como ícono histórico. Pero si crees que esta historia es extraña, espera a conocer el próximo modelo del que hablaremos. Fue tan polémico, tan radical, que las propias marcas hicieron todo lo posible para borrarlo de la memoria colectiva,